frase de que la preparación lo es todo? A mí esa frase me caía gorda cuando no estaba preparado. Pero es una frase que constantemente los deportistas, los profesionistas repiten diciendo la preparación lo es todo. ¿Sabía que muchas oportunidades se pierden por falta de preparación? Puede ser que usted ha soñado toda su vida con un empleo y un día se le presenta la mejor oportunidad laboral que usted tiene y un día por falta de preparación la pierde, por falta de estar preparado. Y resulta que ya no hay otra oportunidad. A veces, si es deportista, si tiene alguna competencia y llega el día de la competencia y usted no está preparado y falla, ya no va a haber otra oportunidad. Sé que estamos en una cultura donde nos gustan las segundas oportunidades y las muchas oportunidades para justificar nuestra falta de preparación, pero hay momentos en la vida donde ya no va a haber una segunda oportunidad. Solo imagine, quiero que hoy se visualice como si fuera un atleta de las Olimpiadas, del deporte que a usted más le guste. Usted es un deportista de alto rendimiento. Usted ha sido seleccionado para competir en las próximas Olimpiadas que se llevarán a cabo en 4 años. Y usted dice, bueno, lo he logrado, yo quiero competir y ganar una medalla, y principalmente la medalla de oro. Pero imagine que en esos 4 años usted nunca se prepara para su deporte, nunca sigue una dieta rigurosa, nunca se levanta temprano, porque a usted le gusta levantarse tarde. Y usted dice, no, lo de levantarse temprano no es lo mío. Lo de ir a entrenar no es lo mío. Y usted llega a las Olimpiadas y está contento porque lo ha logrado. Está en el día, en el festival, ahí pasa en el desfile, usted sonríe a las cámaras y todo. Pero llega el día de su prueba, llega el día de su competencia. Y cuando está usted ahí, se acuerda que en esos 4 años nunca entrenó, sino que se confió. Imagínese, ¿usted cree que en ese momento, antes de que el juez dé el disparo, usted va a poder decir, tiempo, ¿me permite 4 años para que se lleve a cabo esta competencia? Porque yo no quiero fracasar, yo no quiero perderme esta oportunidad. ¿Usted cree que se puede hacer eso? ¿Lo ve? Hay momentos en la vida donde ya no hay otra oportunidad, donde en ese momento lo que hiciste en los 4 años se va a ver reflejado cuando se lleve a cabo, cuando toque el silbato, cuando suene el disparo. Ahí se verá realmente quién eres tú. Y déjeme decirle que al igual nosotros relacionamos a Dios como el Dios de las muchas oportunidades. Pero hay ocasiones donde ya no hay una segunda oportunidad de parte de Dios. Usted lo puede ver, a mí me causaba mucho conflicto la historia de Moisés cuando él le pega a la peña y Dios le dice que por eso ya no va a entrar a la tierra prometida. Y me causa conflicto porque digo, al primer error ya no hay otra oportunidad, ¿de verdad? Y luego veo la historia de Saúl y Saúl toma el lugar del sacerdocio y hace lo que no debería de hacer y ya no hay una segunda oportunidad para Saúl. Y aunque esos son detalles, déjeme decirle cuál es la oportunidad más grande que Dios le ha dado a todas las personas. Y la oportunidad más grande que el hombre tiene de Dios es que Él ha decidido perdonarnos. Esa es la oportunidad más grande que Dios nos ha dado, el podernos reconciliar, nosotros pecadores, con Él. Ahora la pregunta entonces es, ¿desaprovechará esa oportunidad, la oportunidad más importante que usted ha tenido, que no es una competencia en los deportes, que no es una prueba de examen para que usted se gradúe o se titule,
desperdiciará la mejor oportunidad que Dios le ha dado. Y esa es la enseñanza de la famosa parábola de las 10 vírgenes. Y quiero que me acompañe a leerla, por favor, en Mateo capítulo 25. Y voy a leer desde el versículo 1 hasta el 13. Permítame leerla. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta es una historia trágica. Realmente es una tragedia lo que ocurre en esta historia. Y esta historia no es una historia para la iglesia. No es una historia para la iglesia, pero sí nos enseña varios principios que podemos aprender de esta historia. ¿Por qué le digo que no es una historia para la iglesia? Porque recuerde el contexto en el cual estamos en Mateo. Todo lo que desata estas parábolas que a continuación va a decir el Señor Jesús son las preguntas que hacen los discípulos después de que Él sale del templo. Y ellos preguntan: ¿cuáles serán las señales del fin de los tiempos, del fin del siglo? ¿Y cuándo has de venir? Y Él entonces empieza a dar el famoso discurso del monte, explicando las señales que han de ocurrir en el final de los tiempos y diciendo que nadie sabe el día ni la hora cuando Él va a regresar, que Él va a venir como una tempestad, como algo repentino sobre la humanidad. Entonces está hablando Jesús del tiempo de la tribulación. Él está diciendo este mensaje para aquellos que estarán en la tribulación, pero para nosotros nos está enseñando la importancia de estar preparados para la venida del Señor Jesús, para no desaprovechar la oportunidad que Él nos ofrece. ¿Me escuchó? Esta parábola que vamos a aprender el día de hoy nos va a enseñar a no desaprovechar la oportunidad por estar desprevenidos. Ahora, Jesús está comparando el reino de Dios con una escena de bodas. Eso es lo que dice el versículo 1. Dice entonces: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cuando nosotros leemos esta historia, nos parece una historia un poco difícil de comprender porque nuestras bodas no son iguales a las bodas de Medio Oriente y menos a las de la antigüedad. Nosotros no tenemos las mismas costumbres. Cuando leemos que la historia trata de una boda y de 10 vírgenes, nosotros no nos podemos imaginar exactamente qué es lo que el Señor quiso decir. Por ejemplo, algo que es diferente, si usted se fija, en nuestro contexto, ¿quién es el que espera? ¿El novio o la novia cuando está en el altar? El novio está esperando a la novia y la novia puede llegar tarde, se puede retrasar algunos minutos, pero ahí llega la novia. O si lo dejaron plantado, pues ya no llega. Pero fíjese,
En este contexto de ellos, la que esperaba era la novia. La novia esperaba ahí al novio. Y el novio se podía retrasar no unos minutos, no unas horas, porque estaba en el peluquero ni nada de eso, sino se podía retrasar bastante. ¿Por qué podía retrasarse? Exactamente, no sabemos en qué parte de la ceremonia están o de la boda, pero cuando alguien adquiría un compromiso de casarse, ya se tomaba en cuenta como si esa persona le perteneciera a otra. Ajá. Y para eso ellos daban una dote. ¿Ha escuchado la famosa dote? Fíjese, nosotros aquí somos los que esperamos y nosotros no nos dan nada de dote. Pero el novio iba y negociaba con la familia de la novia cuál iba a ser la dote. Y ahí se ponían de acuerdo para poder tener un recurso, para poder vivir ellos. Entonces, no es de extrañar la historia que dice que la novia estaba esperando en ese lugar al novio y que el novio se retrasara en llegar a ese lugar. Ahora, algo que tampoco es común en nuestros días es que las bodas duren tanto tiempo. Las bodas aquí duran unas horas y ya los más cansados son los novios porque estás ahí saludando de mesa en mesa y tú sabes qué es eso. Pero en ese tiempo las bodas duraban hasta una semana donde los novios abrían sus casas para que toda la gente que eran los invitados llegaran a ese lugar, los atendieran y estuvieran con ellos pasando un momento agradable. Imagínese una boda de 7 días. Si así nos sale una boda de 4 horas, imagínese lo que costaría una boda de alrededor de 7 días. Y la novia tenía unas vírgenes que serían sus damas, sus doncellas, damas de honor. Y es a lo que se refiere esta historia, esta parábola. Nos está diciendo la historia de 10 vírgenes. Y mire, lo interesante es que las 10 vírgenes se veían igual. ¿Se da cuenta? Eran 10 vírgenes que en lo exterior eran iguales. Las 10 vírgenes tomaron su lámpara. Las 10 vírgenes son parte del cortejo nupcial y las 10 vírgenes van a recibir al esposo. ¿Lo ve? Aparentemente iguales. Pero a partir del versículo 2 vemos la diferencia. Vea el versículo 2 del capítulo 25. Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Este es el elemento diferenciador entre las 10 vírgenes. La diferencia es que 5 eran prudentes y 5 insensatas. Ahora, esta palabra en el original significa torpe, imprudente. Eso es lo que quiere decir esta palabra insensata en el original. Eran torpes, eran imprudentes. ¿Y qué es lo que las hacía torpes? Versículo 3, el Señor nos los dice. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Esa es la característica. Eso es por qué Jesús las está llamando imprudentes, insensatas. No tomaron consigo el aceite que necesitaban. Y el contraste son las otras 5 que sí fueron inteligentes o prudentes. Y mire el versículo 4, dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. No solamente tomaron la lámpara, sino también tomaron lo que la lámpara necesita para funcionar. ¿Se imagina contratar a alguien y que usted le dice, tu misión en la vida es traer la lámpara con el aceite, porque tu función es iluminar este lugar? Recuerde que en ese tiempo no había electricidad. Imagínese que usted está empleando a alguien y ese alguien dice, traje la lámpara, bueno, préndela. Detalle, no traje el aceite. ¿No lo llamaría torpe igual? ¿Insensato? ¿Imprudente? Porque está fuera
de la posición o fuera del lugar. Ahora, las lámparas en ese entonces eran el instrumento que se utilizaba para iluminar y eran como un tazón donde se vertía el aceite y tenían una mecha. Y entonces, conforme la mecha iba bajando, lo que se consumía era el aceite. Entonces, era normal que cuando ellas esperaban a que por días tardara el novio podía llegar en cualquier momento, y si llegaba en la noche, necesitaban que esas damas de honor salieran con la lámpara a iluminar su camino, a indicar a los invitados dónde era la fiesta. Entonces imagínense la gravedad del asunto. Ahora, yo he escuchado muchas predicaciones acerca de esto. Por ejemplo, escuché algún pastor que decía, esta es una historia que nos enseña la importancia de ser prudente, porque la prudencia abre puertas y la imprudencia cierra puertas. Entonces en la vida tienes que ser prudente, tratar bien a todos, tú sabes. Y si eres imprudente, te vas a quedar con las puertas cerradas en tu vida. Eso para un mensaje motivacional suena bien, pero eso no es lo que está tratando esta parábola. No está hablando de las puertas o oportunidades que se nos abren en esta vida. Está hablando de la puerta más importante, que es el reino de los cielos. Y mire, también he escuchado muchas cosas que hablan del aceite. Y entonces dice, mira, la importancia de tener aceite, y como en muchas ocasiones se ungía a las personas para indicar que el Espíritu Santo estaba sobre ellos, entonces dicen, aquí habla del derramamiento del Espíritu Santo, y si no tienes mucho Espíritu Santo, entonces no. Creen que hay una doble porción del Espíritu Santo, y la Biblia me enseña que una vez que yo creo, el Espíritu Santo viene dentro de mí y habita en mí. Entonces, el Espíritu Santo me llena completamente y no puede existir eso de que después venga más Espíritu Santo, porque ya estoy lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene sobre cada creyente una vez y para siempre. Entonces el aceite evidentemente no se está refiriendo aquí al Espíritu Santo, pero ¿a qué se está refiriendo? El aceite con el cual sí cargaron sus lámparas las prudentes y con la cual no cargaron sus lámparas las imprudentes. El aceite es lo que todo cristiano necesita para ser un cristiano. El aceite de la historia es la gracia salvadora. Usted no puede ser cristiano si no tiene una fe genuina. A lo mejor, como las vírgenes que son imprudentes, es una simple fachada. Trae la lámpara, está en el lugar indicado, pero en realidad no trae sustancia que lo hace ser lo que realmente tiene que ser. Y lo que hace que la lámpara funcione es el aceite. Lo que quiere decir esto es que 5 son creyentes verdaderos y 5 son creyentes falsos. En apariencia iguales, pero en sustancia diferentes. Los falsos lucen igual, pero carecen de la gracia salvadora, carecen del aceite. Esta es una idea constante de toda la enseñanza del Señor Jesús. No es algo que Él lo dice esta vez y no lo vuelve a repetir. Lo ha venido repitiendo en varias ocasiones en todo el Evangelio que hemos estudiado, en el Evangelio de Mateo. Y por ejemplo, acompáñeme a Mateo 13, versículo 24. Y se le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Ponga atención. Dice, Él les dijo, no,
no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y traedla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. La historia está similar a la historia de las 10 vírgenes. Está diciendo Jesús que en apariencia, fíjese, el trigo y la cizaña crecen juntos. De modo que los empleados, los siervos del Señor vienen y le dicen, oye, ¿no sembraste trigo del bueno? ¿No le echaste de la calidad? Y él les dice, sí. Pero alguien se ha infiltrado y ha sembrado aquí, juntamente con el trigo, algo que no es trigo. Y él les dice, bueno, los empleados dicen, ¿quieres que la arranquemos? Y el dueño les dice, no, dejadlos crecer juntos hasta el tiempo de la siega, hasta el tiempo de la cosecha. Mis estimados, ¿cuál es el tiempo de la cosecha del Señor? Cuando Él regrese. Cuando Él regrese, exactamente lo que estamos viendo. Cuando Él regrese, lo que va a hacer es separar lo verdadero de lo falso. Esa es la idea. Esa es la idea también de la predicación de Juan el Bautista, cuando Él dice, Él limpiará la era, Él limpiará todo y quitará la paja y guardará el trigo en su granero. ¿Qué es el trigo? Somos los creyentes que van a ser guardados en el reino de los cielos. ¿Qué es la cizaña o la basura? Los incrédulos, los que no aprovecharon la oportunidad y pasarán todos los días por la eternidad en el infierno. Pero fíjese cómo los falsos y los verdaderos estamos aquí. No está hablando de los inconversos que pecan deliberadamente contra Dios. Está hablando de los que parecen que sí son, pero en realidad no son. Y en la historia de las 10 vírgenes, entonces, ¿cómo me preparo? ¿Cómo cargo mi lámpara con aceite? Si es tan trascendental esta historia, si al final de los tiempos eso va a determinar si soy salvo o no, ¿cómo puedo hacer para preparar mi lámpara y estar listo para la venida del Señor? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se prepara? Muy fácil o muy difícil. Entregando su vida en rendición a Cristo. ¿Cómo toma la gracia salvadora, el aceite? Cuando usted viene y entrega su vida. Cuando usted viene y entrega el reino que no vale nada a cambio del reino que lo vale todo. Cuando usted deja de ser su rey y convierte en el rey de su vida, que de todos modos lo es, a Cristo. Cuando usted deja de vivir para sí mismo y para sus placeres, y entonces empieza a vivir para Cristo. Esa es la manera en que nosotros nos preparamos. Esa es la manera en que damos evidencia de que la gracia ha venido sobre nuestra vida. Todos nos gusta la idea de un Dios amoroso. ¿Qué amor más grande que este? Que aquel que ha dado su vida por pecadores. Nosotros daríamos nuestra vida por la gente que amamos. Dios dio su vida, la vida de su Hijo por gente que lo aborrecía. Dios dio a su Hijo, o Cristo dio su vida por gente que éramos sus enemigos. Escuche, todo esfuerzo humano por conservar su vida y su salvación es inútil. Todo esfuerzo humano por preservar su vida y ganarse la salvación con sus buenos actos es inútil. No llega al estándar. Es torpe e imprudente como las 5 vírgenes que describe la historia. Ahora, mire cómo esto está en concordancia. Cuando Jesús empezó a predicar
su sermón público el Sermón del Monte de las Bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5, versículo 3, él comenzó diciendo esto: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto es lo único que usted y yo tenemos que hacer para entrar al reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Sabe cuál es la idea de la religión humana? De lo que enseñan las tradiciones. Bienaventurado el rico de espíritu. Pero aquí Jesús dijo: bienaventurado el que es pobre. A nadie nos gusta ser pobre. Todos quisiéramos más riqueza en lo natural, porque la pobreza lo vemos como algo negativo. Pero miren, la pobreza en esa palabra significa ser un mendigo que ni siquiera se vale por sí mismo. Esta palabra era utilizada no para el que le faltaba dinero y podía ir y trabajar y ganarse para el pan de cada día. Esto se utilizaba para la gente que estaba imposibilitada, que tenía un defecto físico y que no podía realizar ningún trabajo y ganarse un poco de dinero. Y dice: así es como tienen que venir, totalmente humillados, sin depender de ustedes mismos, totalmente necesitados. Por eso la idea de Jesús es: yo no vine por los que están sanos, sino por los que están ¿qué? Enfermos. No vine por los que tienen, sino por los que necesitan un Salvador. Si usted es el Salvador de su propia vida, mi estimado, usted no necesita a Cristo. Si usted sabe qué hacer con su vida, discúlpeme, no necesita a Cristo. Cristo vino a morir por pecadores que reconocen que lo necesitan. Cristo vino a morir por aquellos como usted y como yo, que con nuestras fuerzas, con nuestras buenas obras, con nuestra humildad no nos podíamos ganar el cielo, porque siempre había defecto en nosotros. Estos son los que están preparados, los que saben que tienen la misma necesidad de pan como un mendigo. Mateo capítulo 7, versículo 13. Aún más duro lo que Jesús está diciendo, y dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Está diciéndole a los creyentes cómo se tienen que preparar. Muy bien, si usted ha rendido su vida a Cristo, usted hace lo que Cristo le diga. Dice: estos son los que me aman, los que ¿qué? Los que hacen mi palabra y me obedecen. Y en este capítulo está siendo muy punzante Jesús y está penetrando el corazón superficial de una fe falsa. Y está diciendo: lo que tienen que hacer es entrar por la puerta estrecha. Él es la puerta estrecha. Él es el camino angosto. Pero ¿sabe? La gente y los falsos creyentes siempre van a querer una puerta amplia, un camino espacioso, que nadie me diga qué es lo que tengo que hacer, que yo pueda vivir mi vida como a mí se me dé la gana, que yo pueda, sí, ir a la iglesia, saber unas cosas de Dios, pero también vivir libremente. Están yendo por el camino ancho. Hay dos puertas, hay dos caminos y hay dos destinos. ¿Se fija? La idea de siempre de Jesús. Puerta amplia, camino espacioso, tiene el destino de la perdición. Puerta estrecha, camino angosto, tiene un destino, el cielo, la salvación. Pero mire, esos serían las prudentes y las imprudentes de nuestra historia. Dice versículo 14: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Siempre un prudente va a entrar por la puerta estrecha. Mire, nuestra mente es una puerta.
Está de moda, o hace algunos años, ¿se acuerda de esa frase de open mind? Era lo cool. ¿Qué es lo de moda hoy la palabra? No, cool ya no está, ya estoy obsoleto, perdón. Luego mis alumnos salen con unas palabras que no, pero bueno, la neta del planeta es así. Nosotros pensamos que entre más abiertos seamos es mejor, pero ¿sabía que el hombre de mente más estrecha que ha pisado esta tierra es Jesús? No se la esperaba, ¿verdad? ¿Sabe por qué su mente era estrecha? Porque para una cosa vivía, una cosa pensaba y una cosa decía, la voluntad de mi Padre, la voluntad de mi Padre. Y eso hacía que al estrecharlo, él podía tener una visión clara de qué era lo correcto, qué era lo incorrecto, qué era lo que tenía que hacer y qué era lo que no tenía que hacer. Vivía por convicciones, no por placeres. Esa es la manera en que los creyentes andamos por ese camino y transitamos por esa puerta sabiendo que tenemos unas convicciones claras de quiénes somos y a dónde vamos. Y eso determina todo lo que nosotros pensamos, decimos y hacemos, y lo que no hacemos también. Mire, eso es ser prudente. Aunque los religiosos piensan que van camino al cielo, porque asisten a una iglesia, a una congregación, porque hacen ciertas cosas, lo que Jesús está enseñando es que al final se van a perder. La religión no salva a nadie. Fíjese, versículo 21 dice, no todo el que Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto es, gente que vive como si no tuviera ley. Estimado, no sabe los conflictos que he tenido con gente, porque yo digo, o más bien no digo, la tradición de la iglesia, de la sana doctrina, no dice que con una oración simple que alguien repita, se salva. Tampoco dice la Biblia que con que usted diga que Jesús es Señor, usted se va a salvar, porque se fija que la religión no salva a nadie. Aquí, ¿cómo se acerca a la gente y le dice, Señor? Ellos sabían que son Señor. Es lo que están diciendo, Señor, Señor. Y fíjese la religiosidad, le dice, ¿en tu nombre no hicimos cosas? ¿No profetizamos en tu nombre? Esta palabra de aquí es, ¿no dimos un mensaje de parte tuya? Es decir, en nuestra actualidad, ¿no predicamos? ¿No era pastor yo y predicaba? Señor, Señor, ¿no te acuerdas? Era el de los mensajes a los estadios, el que predicaba a multitudes. ¿No te acuerdas de mí? Era el que predicaba en una iglesia. Y en tu nombre echamos fuera demonios, vean. Hasta echaban fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Los milagros no es evidencia de que alguien es cristiano. Eso es lo que está diciendo. Hacían muchos milagros, pero no eran creyentes. Dice, entonces os declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué palabras tan más duras. Qué realidad tan más dura, trágica, como la historia de las 10 vírgenes. Que ellas digan, Señor, Señor, y que Él diga, no te conocí, apártate de aquí. Mire, muchos le dirán, Señor, y se irán al infierno. No sé si a usted le da tristeza eso. Dice el versículo 24 de Mateo 7, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Se fija?
repite la historia de las 10 vírgenes. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, la verdadera fe, la gracia salvadora. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, escuchaban los mensajes, los imprudentes, pero mire, le compararé a hombres insensatos, la misma palabra que las 5 vírgenes, que edificaron su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con impetud contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. 2 maneras, 2 destinos, prudente e imprudente. Grande su ruina, grande su bendición. Mire, la historia de la edificación de estas casas, las casas se veían externamente iguales, como las 10 vírgenes, externamente iguales. La diferencia eran los cimientos, la diferencia era el aceite en las lámparas. Pero la prudencia hizo la gran diferencia. Aquellos que vinieron con fe arrepentida, es la diferencia, que es el cimiento, que es el aceite, que hace que alguien entregue su vida con una fe arrepentida de no quiero volver a ser el mismo, no quiero esto para mi vida, te entrego mi vida, mi control completo, no quiero ser yo el rey de mi vida, quiero que tú reines sobre mi vida. No solamente sé que tú eres un rey, sino ahora me entrego como un esclavo tuyo. Mire, es fácil engañarnos. Es fácil engañarnos porque las apariencias dicen que engañan. Las 10 vírgenes pensaban que estaban bien, que no necesitaban todavía el aceite. Las 2 personas que edificaron esta casa pensaban que estaban bien. ¿Usted cree que ellos pensaban que la casa se les iba a caer de los que fueron insensatos? Sino ni el tiempo que les hubiera tardado edificarla. Pero mire, para que se dé cuenta qué tan fácil es engañarnos. Cuando Jesús está en el último momento con sus discípulos, que lo vamos a ver cuando lleguemos a esa sección, Él les dice, uno de ustedes me va a traicionar. ¿Qué es lo que salta a su curiosidad o a su vista? Que todos empiezan a preguntar, ¿seré yo? ¿Seré yo? Hasta Judas preguntó, ¿seré yo? Hasta Judas tuvo la duda. Terrible. Que el Señor nos libre de estar aquí engañados. Regresemos a la historia de las vírgenes en el capítulo 25, versículo 5. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Qué hizo el esposo? Se tardó. Y porque se tardó, vea cómo las 10 se durmieron. Las 10 no pudieron conservar, pero ese no es el problema. Esto parece ser un recordatorio que Jesús estaba dando de que se iba a tardar algunos miles de años. Esto es un recordatorio de que Él va a venir sin previo aviso, o más bien ya avisó, pero en el momento menos esperado. En el momento que ellas se descuidaron un poco, se durmieron, y vea lo que pasó, versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Era muy normal que antes de que llegara el esposo, ellos enviaban una comitiva, y esa comitiva empezó a gritar, aquí viene el esposo, es el momento para el que se supone, se han preparado toda su vida. Aquí está el esposo. ¿Lo ve? Ahora, déjeme decirle que el regreso de Cristo va a ser visible y audible. Todo el mundo sabrá cuando Él regrese. Sus ángeles pregonarán por toda la faz de la tierra que viene el Salvador. Va a ser algo inminente.
todos lo verán, toda lengua confesará. Pero mire, versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Cuando el esposo llegó, las 10 hicieron lo mismo. Fueron iguales. Se levantaron, se alegraron de que viniera el esposo, ¿cierto o no? Las 10 estaban ahí esperando ese momento y las 10 se levantan, pero oh, gran diferencia. Unas tenían preparadas sus lámparas y otras no. Mi estimado, cuando Él regrese, ya no habrá más nada que ocultarse. Nadie de nosotros se podrá ocultar atrás de una silla de una iglesia. Nadie de nosotros se va a poder ocultar en una fachada externa religiosa. El día que Él regrese, va a salir a la luz realmente si nosotros hemos entregado por completo nuestra vida a Cristo o no. Mire, el versículo 9. Mas las prudentes respondieron, diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Las insensatas, cuando llega el momento, piden aceite a las prudentes. Y la contestación de las prudentes es: miren, para que no nos falte a nosotros y a ustedes, id y comprad el aceite. La historia no nos dice si sí había en esa época tiendas abiertas o no había. Muchos podrían pensar que las prudentes son egoístas. Es como cuando alguien no te quiere pasar las respuestas en el examen y que tú después al ñoño o la ñoña ya la ves feo y este es bien gacho. Pero eso no es lo de la historia. Ellas fueron prudentes y lo que nos está enseñando la historia es que la salvación, que se supone es el aceite, la gracia salvadora, es intransferible. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no se la puede dar a otro. No se la puede dar a otro. La salvación es personal. No porque sus papás hayan sido cristianos desde no sé dónde y quién sabe cuántos años, eso lo hace a usted cristiano. No porque su esposo, su esposa o algún pariente cercano sea cristiano, lo hace a usted cristiano. ¿Usted es cristiano o no es cristiano? Mire, alguna vez escuché que alguien utilizó ese versículo de que cree en Jesús y toda tu casa será salvo. Es un versículo fuera de contexto. No quiere decir ese versículo que si yo creo, entonces toda mi familia ya va a ser salva. Porque la idea constante de toda la Biblia, de todo lo que me ha dicho Jesús, es que es individual. Lo que quiere decir es que, mire, cuando alguien es salvo, se nota en la casa y eso es algo contagioso. De que cuando el testimonio de la esposa conversa, puede ganar al esposo inconverso y viceversa. Cuando nosotros realmente mostramos lo que es Dios en nuestra vida, créame, esa es la predicación más poderosa del Evangelio. Eso es lo que quiere decir que cuando alguien cree, toda su casa será salvo. Porque mire la idea desde el Antiguo Testamento, cómo Dios habla de la justicia y la iniquidad. Acompáñeme a Ezequiel 18:20. Dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Es una idea que siempre está enseñando Dios, que Él no es un Dios injusto, que va a castigar el pecado de los padres sobre los hijos, y que tampoco va a castigar a los padres por los pecados de los hijos, y que aquel que es justo, Él es el que va a vivir.
y aquel que ha cometido iniquidad, él es el que tiene que morir. Obviamente, la Biblia enseña que no había ni uno justo, pero lo que nos hace justos es creer en aquel que vivió justamente y nosotros ahora vivimos bajo la justicia de Dios. Y mire, esto es un alivio para los que somos padres, porque aquí no existe el que un hijo diga, yo soy así por culpa de mis papás. Yo soy alcohólico, drogadicto o lo que sea por culpa de mis papás. Evidentemente hay una influencia, pero al final, para Dios tú eres responsable de tus propios pecados. No podemos culpar a nadie por nuestros pecados. Escucha, ¿ha conocido a alguien que el papá era alcohólico y ese hijo se hace alcohólico? Dice, nunca voy a ser como mi padre, y después se vuelve como el padre. Y tú dices, es por la influencia del padre. Sí, pero es porque él quiere. Porque también he conocido gente que el padre es alcohólico y ellos nunca beben una gota de alcohol. Y no sé si me está diciendo, pero entonces el parámetro no significa que el padre es alcohólico y todo por ley va a ser alcohólico la familia. Pero lo que sí es una ley es que todo pecado sale ¿de qué? De la maldad de nuestro corazón. Las influencias con quien usted se junta detonan la maldad de su corazón. ¿Me escuchó? Si tiene amistades que lo llevan a una adicción, es obvio que si se sigue juntando con esos, va a salir lo peor de su corazón. Pero los culpables no son las circunstancias que a usted le toca vivir. El culpable somos nosotros mismos por la maldad que nosotros traemos en nuestro corazón. De la maldad de nuestro corazón salen los pecados. Pecamos porque queremos nosotros pecar. ¿Me escuchó? Por eso pecamos, porque nosotros queremos, lo deseamos. Miren, esto hace descansar a los padres, porque la única función que nosotros podemos hacer es instruirlos. Les podemos enseñar el camino de Dios, pero usted no puede cambiar su corazón, solamente Dios. Y mire, usted lo puede llevar todos los domingos a la iglesia, puede aislar en un monasterio a su hijo, pero créame, cuando usted se descuide, cuando usted no lo esté vigilando, ¿sabe lo que va a hacer? Va a buscar hacer su propio pecado. Porque no cambiamos circunstancias. Lo importante es el corazón. Pero fíjese, esa salvación, ese cambio de corazón es personal. Versículo 10 de Mateo 25, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Esta es la tragedia grande para la humanidad. El novio entró y cerró la puerta del banquete. ¿Sabe? Ahí solamente las 5 prudentes entraron. Y las 5 insensatas que tenían que preparar su lámpara mucho antes, que pensaron, oh no, al cabo ni viene el novio, o no, tengo cosas más importantes que hacer que preparar mi lámpara. En el momento que quisieron prepararla, ya no hubo más oportunidad. Escucha, esa es la tragedia más grande que a una persona le puede ocurrir, que un día ya no tenga la oportunidad para arrepentirse, que el día que quiera ya no pueda arrepentirse, porque es demasiado tarde. Amado, Dios no estará llamando siempre. Dios no estará llamando siempre al arrepentimiento a pecadores.
Va a llegar un día donde Dios quite su mano sobre la humanidad y entonces toda su ira, acumulada por toda la maldad de todos los seres humanos, sea derramada sobre toda carne. Va a haber un día donde su justicia, su ira, sea liberada. Y entonces cada uno recibirá conforme a sus obras. ¿Me escuchó? No es la injusticia, no se alarme. No es la injusticia de Dios, es la justicia de Dios. Cada uno va a recibir el pago justo por su maldad. El versículo 11 dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo, escuchen, Señor, Señor, ábrenos. Lo mismo que aquellos que le decían Señor, Señor en el capítulo 7, ¿se acuerda? Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. La idea constante de Jesús, no os conozco. ¿Y a qué se refiere esto? Esta palabra de conocer constantemente se está utilizando en la Biblia para un conocimiento íntimo. De hecho, es la palabra que se utiliza para cuando un hombre y una mujer tienen intimidad. Y entonces dice, Adán conoció a su mujer Eva, María no conoció varón, porque se refiere a una relación de intimidad. Y cuando Él venga, ¿qué cree que se va a manifestar? ¿Quiénes verdaderamente tenían una relación íntima con Jesús como su Señor y Salvador y quiénes no? ¿Quiénes solamente era una fachada superficial? Amado, ¿se fija? Estoy a punto de terminar. Cuando ellas claman, Señor, Señor, ábrenos. El novio en la historia no dice, bueno, permítanme un momento y ahorita les abro. El novio no dice, mira, deja que se termine el mariachi y entonces ya puedes pasar. Deja que el tío acabe su baile ridículo y entonces pasas. Deja que se acabe el payaso de rodeo y entonces tú entras. Deja que se acabe la comida y entonces sí. Simplemente cierra la puerta sin antes decirle, no sé quiénes son, no los conozco. Y este conocimiento no es de saber acerca de alguien o haberlo visto o conocido, es el conocimiento de intimidad que le estoy diciendo. Cerrar la puerta del reino y decir, es que nunca me perteneciste. Viviste engañado toda tu vida, te engañaste a ti mismo. Cuando yo estuve llamando, tú no respondiste. Cuando yo te dije, arrepiéntete, no te arrepentiste. Cuando yo te envié mensajeros, tú no les hiciste caso. Preferiste andar por la puerta amplia, por el camino estrecho. Digo, amplio. Amado, cuando Él venga, no habrá segundas oportunidades. Su tiempo se le habrá terminado. El tiempo de todos se habrá terminado. Pero escuche, aunque esta parábola habla de la tribulación y el fin de los tiempos, déjeme decirle la oportunidad que a usted se le puede acabar. La Biblia dice que Dios ha decidido que los hombres mueran una vez y para siempre, y después el juicio. Tal vez su única oportunidad sea esta vida. Más bien es su única. Usted no sabe qué día va a morir. Usted no tiene comprada ni asegurada ningún día de esta vida, ninguna hora de esta vida. Y la puerta se le puede cerrar en cualquier momento. Cuando eso pase, ya no habrá oportunidad después de la muerte para decir, creo en Jesús. Quiero arrepentirme.
Su vida es su última oportunidad. Dice el versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad. ¿Estad preparados? Viva estando preparado para que en cualquier momento que le toque partir, usted, es evidente que tiene a Jesús como su Señor y Salvador. Asegúrate de que has creído ya, no en otro momento, de que has creído ya. Este es el llamado para hoy, hoy. Deja tu pecado y ven a Él. Porque tal vez después ya no haya tiempo, ya no haya otra oportunidad. Porque si Dios hoy decide quitarte la vida, ya no tendrás una segunda oportunidad. Por eso el Evangelio es un llamado urgente para todos los pecadores, de dejar nuestra vida y entregarnos por completo al único que nos ha amado verdaderamente como nosotros somos. Amado, ¿de qué lado está? ¿Qué describe su vida de estas 10 vírgenes? Pero la pregunta más importante que quiero que usted se lleve el día de hoy es, ¿verdaderamente hoy he tomado la fe genuina, la gracia salvadora, o me estoy engañando a mí mismo? ¿Por qué no me acompaña a orar?